Bienvenidos una vez más a este canal. En esta oportunidad hablaré el tema de Fujimori a Castillo, un repaso de la conflictividad minera en el país durante todo ese tiempo, durante estos varios gobiernos que ha existido. Bien, había prometido ya en algún momento explicar o hablar sobre este libro escrito patrocinado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¿De qué va esta corriente, este pensamiento? Pues aclaro ya de plano que es una visión social, pues más de tendencia de izquierda que de centro derecha o cualquier otro pensamiento político económico que exista. Aclaro esto. Es una visión desde el lado de la izquierda, más no de la derecha, centro derecha u otro pensamiento político económico. Y para ello voy a anexar también un libro sobre la breve historia del neoliberalismo escrito por David Harvey, un autor británico que pues es en esencia social comunista, docente de una prestigiosa universidad en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Bien, pero eso hablaré después. El tema fundamental aquí es el que ya he presentado. El título del libro, que hace tiempo lo he estado hablando, se llama Desarrollo Territorial y Minería, pues esto es patrocinado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Sus autores, pues dos de ellos han sido exministros en el gobierno del señor Ollanta Humala. Uno es catedrático de las universidades en el Perú y el otro, el cuarto, pertenece como autor del libro al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bien, dicho esto, voy rápidamente al tema central de la cuestión. El tema central de la cuestión es de Fujimori a Castillo, un repaso de la conflictividad minera en el país. Voy a hacer una especie de lectura pues resumida, un poco explicativa de esto para que se entienda. Y cito, en los años 90, con la apuesta de Fujimori por un modelo económico neoliberal, ojo, por eso digo esto es desde un punto de vista de izquierdas. Ahora, ¿por qué ellos hablan, los izquierdistas, siempre de modelos neoliberales cuando yo ahora mismo o cualquiera de ustedes puede investigar y ver que no hay mucho o casi nada de autores o representantes que digan abiertamente yo soy neoliberal? Ni siquiera el economista argentino habla de esto, de que el que ahora es presidente del neoliberalismo tal cual no se atribuye, sino que él también dice yo pertenezco a la escuela liberal clásica, von Mises o Friedrich Hayek, de esa escuela. Pero vamos a ver en desarrollo de por qué se llama este asunto modelo económico neoliberal, explicado brevemente con este libro, Breve Historia del Neoliberalismo, que vamos a ver más adelante. Continuando, en los años, pues los mercados se abren y el Perú, por sus condiciones geológicas, ojo, aquí vino este tema con la Constitución del 92, que se impuso pues reglas jurídicas y tributarias claras, se convierte en un destino atractivo para las compañías mineras, es decir, a partir de Fujimori vienen todas estas grandes empresas a invertir en el Perú, con el cual empezó la privatización de todas pues las concesiones mineras y algunas que ya estaban exploradas en el Perú. Comienzan las negociaciones que con la transición democrática en 2000 continúa con el gobierno de Toledo. O sea, todavía en la época de Fujimori no vino como tal el boom minero en su fase de explotación, sino en su fase más de preoperación, si vamos a ver a la cuestión técnica. Entonces, ¿qué pasó con Toledo en el año 2000? Dice, ojo de rojo todos los presidentes para que tengan el mapa un poco más en detalle a medida que se desarrolle el video. Las bases del mercado se mantienen y la inversión minera, pues la inversión minera y las concesiones aumentan. ¿Cuándo empezaron las concesiones? A partir del gobierno del señor Alejandro Toledo. Ya con un pensamiento obviamente de izquierda, ahí no hay nada que discutir, es un hecho, es un facto. Y algunas operaciones empiezan, algunas, ojo, hay que leer bien para entender, dice acá el texto, dice, algunas operaciones empiezan sus primeras fases de
concreción a lo largo del país, caso Antamina y otras. Es un momento de bonanza, obviamente sí, y de buenas noticias, pero también de un crecimiento atropellado por algunas cuestiones que vamos a ver más adelante, de compañías internacionales que llegan a instalar sus campamentos en los pueblos alejados históricamente, desarticulados de todo el país. Entonces, para completar aquí, ¿qué es lo que ha hecho todo este boom de la minería? Articular pueblos que han estado totalmente desconectados del resto del país o han estado pues alejados, no han estado conectados. Es lo que dice por lo menos esta investigación, no lo digo yo, lo dice el libro, lo único que estoy haciendo es una deducción muy simple de lo que dice. Bien, también en esa época aparece el canon, entra en vigencia, hay otras cosas más, se construyen campamentos, carreteras, con lo cual pues la mano de obra que se ha requerido en ese momento ha sido muy fuerte, con lo cual ha crecido enormemente las poblaciones laborales en estos centros donde han iniciado las operaciones mineras. Ahora, gran parte de la economía de la comunidad empieza a gravitar alrededor de la actividad minera, mientras por el aumento del ingreso algunos de los índices de desarrollo humano escalan. Ahora viene esta cuestión importante, pero cuando algunos de los campamentos y proyectos terminan de construirse, ¿qué pasa? La demanda de mano de obra se reduce dramáticamente y es reemplazada por técnicos y especialistas, principalmente foráneos. Obviamente, por las características de las actividades mineras a gran escala y mediana escala, siempre y a nivel mundial se requiere mano de obra calificada, es decir, ingenieros especialistas en geomecánica, en voladuras, en operaciones de minas, pues operadores de grandes máquinas, operadores de camiones, de perforadoras, diseñadores de todo tipo de explotación en las minas a tajo abierto y subterráneo. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora, en las operaciones mineras se multiplican los controles de seguridad, se implementa pues ISO 18001, OSHA, ahora estamos por el 45001. Todas esas cuestiones angloamericanas y europeas se han venido a implementar en estas actividades mineras, cosa que anteriormente se entiende que no existía. Luego viene también con esto pues una serie de cuestiones. Ahora, en el aspecto medioambiental también entra en discusión y se convierte en una piedra angular de varios reclamos. Existen posibles o contaminaciones ambientales de las aguas, de los ríos, de los lagos, de los cerros, de todo tipo de aspectos ambientales. Tal como dice acá, el aspecto medioambiental también entra en discusión y se convierte en piedra angular de varios reclamos. Aquí es donde estallan pues los conflictos sociales y ambientales. Ahora, luego de Toledo dice, pues entra ya la época de García, los conflictos sociales escalan. Es decir, cuando empezó, en la época del señor Toledo, con el mismo señor Alejandro Toledo, con su marcha de los Cuatro Suyos. Bueno, saliendo del libro, por supuesto. Y dice acá, en la época de García, estos conflictos escalan y se encienden en varios puntos del país: Moquegua, Bagua, Cusco, Puno, Huancavelica, Junín, por no mencionar también como adicional a esto a Cajamarca, que bueno, Cajamarca fue después. Allí, ¿qué pasa? Aparece por primera vez las mesas de diálogo. En la época del señor Alan García, pues se sellan actas, se sellan acuerdos, los cuales parcialmente se han cumplido, en algunos de manera efectiva, pero por lo general no. Dice, pero los conflictos continúan en aumento y en muchos casos los acuerdos tardan en cumplirse. Se cumplen, pero tardan. O sea, aquí ya vamos entrando en otro aspecto, en otra forma de ver la cuestión de la resolución de conflictos. Es decir, en la época de Alan García, si bien inicia con Toledo, con Alan escalan a un nivel un poco superior, pero ¿qué pasa acá? Dice, según esta investigación, algunos acuerdos se cumplen, pero tardan. Pero vamos a ver más adelante qué va a pasar con todo esto de los acuerdos. Y ojo con este tema de los acuerdos. Y allí, pues, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, de la Presidencia del Consejo de Ministros, aparecen por primera vez las mesas de diálogo, lo cual han continuado hasta el día de hoy, pasando por Castillo y la señora actualmente Dina Boluarte.
y se sellan las actas con acuerdo entre las partes enfrentadas, es decir, en la parte de la población y la parte que soluciona el Ministerio de Energía y Minas por parte del gobierno y las empresas mineras. O sea, hay una parte que soluciona y otra parte que demanda soluciones. Pero los conflictos continúan en aumento y en muchos casos los acuerdos tardan en ser cumplidos por el Estado o las promesas son demasiado ambiciosas para las capacidades o competencias de los funcionarios que las negoció. Es decir, los funcionarios han prometido más de lo que podían resolver, como se puede deducir de esta parte del texto. La protesta como derecho se degrada en actos violentos. O sea, ya ni siquiera hay protestas que han escalado desde Toledo a García, sino que en la fase final de García esto escala en actos violentos. Ahora, ¿qué pasa con Humala? Humala, presionado por su promesa electoral, ojo, saliendo del libro, él prometió agua sí, oro no, eso era un caballito de batalla. Por eso dice su promesa electoral de priorizar los recursos naturales antes que la sostenibilidad minera. Fortaleció la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, convirtiéndola en una oficina nacional de diálogo y sostenibilidad. Ahora, ¿qué pasa acá? Aquí empiezan a viajar los ministros. Los ministros viajan a los distritos en crisis, intentando redimir los ofrecimientos en campaña, porque abiertamente sabemos que en esa época pues Ollanta Humala estaba en contra del desarrollo de la actividad minera a mediana y gran escala. Incluso dijo que varios proyectos no iban a ir y luego fueron y luego se contradijo con lo que dijo y pues una chanfaina total en ese gobierno al cual pues no cumplió todo lo que dijo. Con lo cual escaló más todavía los conflictos sociales, vino todo esto de la minería informal y todo el asunto. Bueno, saliendo del libro. Pero las poblaciones se muestran cada vez más escépticas frente a las actas y los acuerdos por la pobre propuesta del Estado. O sea, aquí ya empieza a flaquear el Estado como tal y flaquea y pues ya acá lo definen como pobre respuesta del Estado y falta de seguimiento del cumplimiento. Acá ni siquiera cumplen, ya simplemente van, ofrecen abiertamente a la gente y al final no le cumplen absolutamente nada. Y es lo que ha pasado en la época del señor Ollanta Humala. Por lo menos en la época de Alan cumplían, aunque tarde, pero cumplían. Aquí ya no cumplen absolutamente nada. Pues falta de seguimiento y cumplimiento de las negociaciones. La pérdida de confianza compromete a la institucionalidad. Tía y María Conga se frustra. Bueno, sí es lo que ha pasado en esa época. Ahora se firman algunos acuerdos, luego se archivan, en el mejor de los casos cumplidas a medias. Pero allí empieza pues todo ese tipo de problemas. Ahora vuelvan luego en el mismo gobierno, vuelven a aparecer nuevas propuestas, nuevas promesas, sin que los conflictos lleguen a aplacarse. Sino lo contrario, empiezan a alargarse en el tiempo, jalonados por sucesivas crisis o estallidos. Bueno, eso es lo que ha ocurrido en ese gobierno. Recordemos, gobierno de Toledo de izquierda, gobierno de Alan también de tendencia izquierdista, aunque no tanto, más alineado a la centro-derecha, y el de Humala sí, pues abiertamente de izquierdas. Ahora, en el periodo de Kuczynski, o vamos ya al periodo de Kuczynski, los problemas de Tía María, Conga y la Bamba siguen sin resolverse. En ese contexto, en 2017 se crea pues, el viceministro de Gobernanza Territorial con algunos objetivos de cumplir ciertas promesas de campaña. Ahora, luego de la renuncia de Kuczynski, ¿quién entra? Entra Vizcarra, pues la conflictividad se eleva, viene pues el tema del corredor minero, pues hay más conflictos en Cusco, por esa zona. Pero no se soluciona el problema con Kuczynski ni con Vizcarra. O sea, estos señores también allí le agarró la pandemia. Luego viene Sagasti, apenas meses después, asume la presidencia de la transición en medio de reclamos sociales por el hecho esto de la pandemia. Ahora, finalmente, aquí termino. Viene el señor Castillo y Castillo debilita total la institucionalidad del Estado, convierte la parte que tiene que solucionar en problema. O sea, ambos aquí ya ni siquiera tenemos una parte que soluciona, sino tenemos dos partes que son problema y problema. ¿Y cómo solucionamos esto? Pues ahí hemos tenido muchos problemas. Y vamos a ver qué es lo que dice. Finalmente Castillo, por su oferta electoral, lógicamente,
al perfilarse como un creyente de los liderazgos sociales, abre espacio de diálogo con los representantes de las propuestas y los comuneros, mientras que los alcaldes distritales y provinciales son tratados como un actor más, es decir, como un problema más, se suman al problema, y no como los que tienen el poder de gestión y decisión, es decir, como quienes pueden poner faros sobre las verdaderas necesidades de su población y contribuir y cumplir con los compromisos que iban asumiendo. En consecuencia, las actas y los acuerdos acaban por desprestigiarse con estas mesas de diálogo. Al final, su ministro, el señor Aníbal Torres, en algunos casos ni siquiera pues llegó a reunirse, sino que los mismos pobladores lo votaron. Fue un desmadre total en esa época. Pues en consecuencia las actas y los acuerdos acaban por desprestigiarse aún más y las relaciones con la autoridad siguen deteriorándose en un país donde la imagen de sus instituciones y su transparencia son cada vez más alarmantes. Como digo, todo este asunto es desde la óptica de izquierdista, ni siquiera estamos hablando de gente de derecha, centro derecha, nada de eso. Ahora bien, pues con todo esto llegaron hasta la época del señor Castillo, pues la población había una insatisfacción, una desaprobación del 91%. Ahora no estamos en el 91%, estamos en el 97 o 98%. Casi la presidenta actual del Perú solamente tiene una aprobación del 2 o el 3% nada más. O sea, ha ido escalando en el tiempo, pues, desde el año 2008. Entonces, eso es el resumen. Lo otro ya es mi lectura propia. No le voy a leer más porque se hace muy amplio el video. Ahora, sobre este asunto del neoliberalismo, la breve historia del neoliberalismo, también pueden leerlo el libro completo, una cosa muy interesante sobre qué es el Estado neoliberal, neoliberalismo con características chinas, etc. En resumen, este libro habla sobre el concepto o la definición de neoliberalismo, quien acuñó por primera vez, según este libro, el neoliberalismo y le atribuye a Margaret Thatcher, y quien aplicó la política económica neoliberal, pues según este libro, Deng Xiaoping, según este libro, Deng Xiaoping, el chino, fue el primer neoliberal o que aplicó así a rajatabla, donde en China. Voy a resumirlo rápido para terminar este asunto. Dice, solamente la parte introductoria quizás porque el resto ya no. En 1978, Deng Xiaoping emprendió, dice, los primeros pasos decisivos hacia la liberalización de una economía comunista en un país que pues integra la quinta parte de la población mundial, y pues habla mucho de Deng Xiaoping, de la economía china, de cómo se liberó de todo el socialismo, comunismo como tal en el aspecto económico, y dice que aplaude a Deng Xiaoping, habla mucho, dice que es el primer neoliberal en aplicar pues la economía neoliberal en su país, abrió las puertas al mundo, etc. Pues así es como dice el libro. Habla de estos cuatro señores, de Volcker, de Reagan, de Thatcher y Deng Xiaoping en todo el libro. Pues acá le atribuye, por ejemplo, a esto, dice a su vez tanto Volcker como Thatcher pues rescataron de las sombras la relativa oscuridad en la que se encontraba una singular doctrina a la que llamaron neoliberalismo. O sea, ¿a quién le atribuye el término neoliberalismo? Pues a Volcker y a Thatcher, la primera ministra que en su momento eran del Reino Unido o Gran Bretaña. Y define el neoliberalismo en este libro como lo que dice a continuación, y cito entre comillas: el neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo y dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio. ¿Y quién aplicó todo esto en la práctica? Deng Xiaoping, según este libro.